más, bienvenidos a nuestras entrevistas, conversas informales hablando de la Parashá. Shalom Ubraja Lekulam, Shalom Shmuel Korenblit. Shalom. Estamos más una vez unidos para estudiar la Parashat Vaera. Me siento una obligación especial de obviamente hablar también, de alguna manera también, sobre los factos, los dolores que tuvimos para el pueblo de Israel esta semana en la Shmuel Korenblit, la semana pasada en la verdad, con la muerte o asesinato de tantos inocentes, judíos y no judíos, en Francia. Como somos más próximos por sentimiento de nuestros hermanos obviamente judíos, voy a focalizar un poco más esta idea. Yo estuve ayer en el entierro de los 4 Kedoshim que fueron muertos en Francia por el único motivo de ser judíos. Eso me recordó más una vez que estamos en la Parashot de la Torá. Se puede decir que el primer antisemita de la historia fue no otro sino el propio Paró. El Paró ya acusó al pueblo de Israel que son muchos y como son demasiados, si va a haber una guerra van a se virar contra nosotros y es un peligro para el pueblo, un peligro nacional. O sea, siempre hay algún motivo para odiar a los judíos, a pesar que los judíos siempre probaron fidelidad en todos los lugares que tuvieron, siempre hay algún motivo para odiarlos. En esta parashá también Moshe Rabbeinu, después de todo el antisemitismo egipcio, está para sacar el pueblo de Israel del Egipto. Obviamente no le gustan los egipcios que los judíos van a salir. Sin comparación, no estoy queriendo comparar Francia con el egipcio, después van a acusar diplomáticamente también que estoy haciendo comparando con lo que no debo comparar. Solo quiero decir que realmente es probado que los judíos siempre trajeron bendiciones para las tierras que llegaron. Cuando había judíos en España, en Portugal y España eran potencias mundiales del mundo. Judíos en Estados Unidos, de repente Estados Unidos está en una situación económica también potencia mundial, así para adelante. Así que me imagino que en Francia también tienen intereses también para que los judíos se queden en Francia, por un lado, y respeto los intereses de ellos. Por otro lado, el lugar del judío es fuera de Israel. Y el único lugar que puede, me creo, dar una sensación realmente de seguridad 100% para los judíos, me parece que hoy en día es Israel y no otros lugares. Así, me junto al primer ministro de Israel y llamo a los judíos de Francia que vengan a Israel. Que también eso. Algo que puede ser interesante es que también en nuestra parashá también tenemos gente que piensa que los judíos son maltratados y que es Moshe. Es más, cuando termina la parashá anterior, ahí Moshe habla un poco de que Dios, tú me dijiste que tengo que ir a sacar al pueblo de Israel y todo eso, pero desde que empecé a hacer la misión fue todo para peor. En vez de que sea todo para mejor, fue todo para peor. Y hay que recordar que históricamente los egipcios dijeron para los judíos que se tiene tiempo de imaginar y tener ganas de libertad, quiere decir que tienen tiempo demasiado y hay que entonces encher el tiempo, proveer más trabajo para ellos, y los prohibió, los dijo que tienen que juntar el material, las construcciones tienen que juntar el material y no solo construir, o sea, dobló el trabajo de ellos. Sí, la posición de los egipcios era de que tienen demasiado tiempo libre, entonces hay que sacarles el tiempo libre que tienen, hay que darles más trabajo, por eso piden la libertad. O sea, como que pasa una línea muy clara entre la esclavitud, la falta de libertad con la falta de pensamiento. O sea, los egipcios dijeron, cuando la persona tiene demasiado tiempo para pensar, entonces ahí pide por su libertad, entonces ocupémosles todo su tiempo si no pueden pensar en su libertad. Nos puede llegar a tratar de despertar algo de cómo las personas viven hoy en día. Si les queda tiempo para pensar, no les queda tiempo para pensar, para ser libres. Sí. Ahora, Moshe viene y le dice a Dios,
le dice, ¿por qué hiciste mal con tu pueblo? ¿Y por qué me enviaste? Primero, durante toda la parashá anterior, Moshe no quería ir en ningún momento a hablar con Paró. Ya no quería ir, y cuando no ya me quería mandas, solo sale cosas malas. Ahí está, exactamente. Moshe dice, ¿qué va a pasar? Y va a pasar cosas malas. Y dice, me has bati el Paró, así termina la parashá anterior, le da beshimcha, era le amas de, becharlo y tzalti tameja, o sea, ¿tú querías que yo salve a tu pueblo? No solo que no lo salvé, que fue para peor. O sea, el pueblo de Israel está yendo mal. ¿Por qué? Porque hice tu mensaje. Eso es lo que así termina Moshe la parashá anterior. Es muy duro lo que le dice Moshe a Dios. O sea, en hebreo se puede llamar una chutzpah, una osadía. Una osadía, exactamente, algo así. ¿Querías algo? ¿Me mandaste? No salió lo que tú querías, Dios. Es más, el pueblo que yo tenía que en teoría salvar ahora le va peor. ¿Y por qué? Porque escuchamos tu palabra. Este Erev Shabbat hablé en el Bet Knesset, ¿no? De la drashá, la charla que se da de Parashat Shavua. Entonces, alguna de las cosas que recordé es que en la Gemara dice que hay cosas que se compran con isurim, con sufrimiento. 3 cosas. Sí, que es la Torah, el Olam Haba y Eretz Israel, así dice. El mundo venidero, la Torah, el cumplimiento de la Torah y la tierra de Israel. Dije que la tierra de Israel se compra con sufrimiento, lo sabemos todos los que vivimos acá, que tenemos épocas difíciles. Pero dije, el mismo viernes, vimos que gente por querer adquirir la Torah, por querer cumplir una mitzvah de la Torah, que fueron a un supermercado a comprar kasher, por eso también algunos pagaron con su vida. Yo dije, yo no sé por qué que Dios actúa de esta manera, lo dicen ya las fuentes, que el pueblo de Israel, si quiere acercarse a las cosas más importantes tal vez que tiene, que es esta tierra, que es la Torah y es la vida del alma en el mundo venidero, todo es con isurim, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento. ¿Por qué Dios decidió que sea así? No lo sé, dije, pero que es una realidad histórica, que el pueblo de Israel a veces tiene que sufrir para ir por el camino, por cumplir lo que Dios mismo le pidió. En la verdad, en el pacto del Brit Ben Abtarim con Abraham, viene el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Antes que el pueblo de Israel ya existía, ya fue prometido para Abraham. Ok, hacemos un pacto, pero Yadua te da, sepas usted que su pueblo va a ser esclavo en Egipto durante 400 años, o sea, todavía no vinieron para el mundo, no se puede decir que pecaron, que hicieron algo que merecen un castigo tan grande. Ya Dios dijo, mira, esa es la esencia del pueblo, van a sufrir. Final de las cuentas, al final de las cuentas van a salir, el final de la historia va a ser bueno, te prometo. Sí. Pero el camino no es fácil. Yo pienso que, no es que yo pienso, lo leí en uno de los Midrashim. Dice el Midrash de Shemot, como empieza el Midrash que empieza de este libro, el libro Shemot, en Shemot Rabba, ahí trae un versículo de Proverbios, de Mishle, que dice: Soné beno Josech Shipto, beoabo meshachrero musar. Josech Shipto soné beno, beoabo meshachrero musar. O sea, que lo que dice, aquel que odia a su hijo no lo quiere corregir. Y aquel que lo quiere, lo trata de corregir. Y entonces el Midrash dice, ¿quién hace así? Dice, Dios hace así. Que quiere a su hijo, entonces por ser que quiere a su hijo, lo quiere corregir. Sí. Y lo hace, y lo corrige a veces con el sufrimiento en su vida. Sí. Y más una vez, no entendemos exactamente como Moshe Rabbeinu también no comprende aquel tiempo, pero lo que es interesante también es la comunicación para con Dios, los termos dificilísimos, durísimos, como hablaste antes, que habla con Dios como quien diciendo que es un colega tuyo, que puede hablar con él y decir, Dios, ¿qué hiciste? ¿Me prometiste? ¿De no vienes? ¿O hiciste mal? ¿Qué está pasando acá? Eso se llama en hebreo metiach dvarim klapimar, o sea, está tirando palabras, acusaciones contra Dios. Es algo muy serio, ¿sabes? Que hay no lo vi todavía, pero hay un vídeo que hicieron en Inglaterra que llamaron el juzgo de Dios, que lo hicieron, es muy interesante. Es un grupo de judíos que llegaron en el Holocausto, estaban dentro de un campo de exterminación, en un campo de concentración, y se juntaron en el medio del campo de concentración para hacer un juzgo para Dios, para intentar entender por qué no merecemos lo que está pasando con nosotros ahora. Muy interesante filosóficamente. Sí. No lo he visto todavía, no puedo decir si era un film biológico o no lógico en términos judíos,
Pero la idea es que usted puede hacer un juzgo contra Dios. Un juicio. Un juicio. Eso que Dios dijo también, Vairal Abraham, Yitzhak y Jacob, Bekel Shakai, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Yo cuando me revelé perante Abraham, Yitzhak y Jacob, yo no lo mostré en mi fase verdadera también. También había preguntas allá. Cuando Dios envió a Abraham vino para hacer el sacrificio de Yitzhak, había muchas también contradicciones en los mandamientos de Dios. Y Abraham no preguntó lo que está pasando acá como usted preguntase. Javal al David de no mishtakhin, dice el Rashi acá. O sea, una lástima porque los que murieron no están más acá. Tengo saudades, como dice, me falta Abraham vino, dice Dios. Es una conversa muy dura entre Dios y Moshe, que cuando Moshe por un lado intentando decir, no puedo aguantar, el pueblo de Israel está sufriendo, no tengo paciencia. Y Dios lo diciendo, mira, no es así, hay cosas más profundas de lo que ustedes. Es algo muy, muy profundo acá, muy fuerte lo que está pasando acá. Y eso levanta la pregunta, Bemet, para nosotros también, cuando una persona particular, todos nosotros tenemos dificultades en la vida. Hay personas más, hay personas menos. Pero hasta qué punto una persona que está realmente, ¿sabes?, nerviosa con su mazal, con su destino, puede hablar duramente con Dios también. Y me gustaría escuchar su posición sobre eso, obviamente. ¿Se puede hablar duro con Dios? Es algo interesante. Creo que hablamos un poco más sobre eso también, sobre ese tema. Pero son preguntas no simples. Algo que siempre tuvimos en el judaísmo es que uno puede elevar sus dudas ante Dios. Depende de qué manera hay que hacerlo. Uno puede elevar sus dudas. ¿Y quién más grande que Moshe? Que Moshe en dos parashiot, las últimas dos partes, digamos, del libro de Shemot, todo el tiempo pone sus dudas. En la parashat de la semana pasada, en parashat Shemot, yo no quiero ir a hablar, ¿quién soy yo para ir a hablar? Yo soy tartamudo, sí que dice, o sea, Dios que yo no puedo hablar, todas esas cosas. Y en esta parashá, Dios ve la posición de Moshe. O sea, esta parashá comienza con la respuesta de Dios a las quejas de Moshe, que al pueblo le fue peor. Que por un lado dice lo que tú has dicho, que dice, hablé con Abraham, con Yitzhak y Jacob, y me revelé menos a ellos que lo que me revelé a ti, a través de la esencia del nombre que se acaba de revelar. Y Dios le dice, yo entiendo todo lo que está pasando con el pueblo de Israel, pero dice, eso es lo que tiene que suceder. Y finalmente Dios lo manda a Moshe y les dice, tenés que ir y a decirle al pueblo de Israel que yo soy Dios, el cual los voy a sacar de este sufrimiento. O sea, Dios no se lo dice con esas palabras, pero le dice, Moshe, tenés que enseñarle al pueblo que esto es parte del proceso que tienen que pasar. Es verdad, ahora Dios no niega el sufrimiento del pueblo de Israel y Dios dice, yo sé que están sufriendo y sé que tienen un trabajo muy duro, pero yo los voy a salvar y los voy a redimir y van a ver todo lo que voy a llegar a hacer. Y los voy a tomar ustedes como pueblo. O sea, acá hay un proceso. Ustedes hoy, la situación está muy mal, pero finalmente ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes estos lo van a ver en forma muy clara. Y otra cosa más que le agrega a Dios y le dice a Abraham es que le dice Dios a Moshe que él no solo tenía que hablar a Paró, sino que le tenía que hablar también al pueblo de Israel. Eso es súper interesante, que pocas veces la Torah dice así, que dice en el versículo, estoy en el capítulo 6, en el versículo 13, que después de que Moshe nuevamente se quiere negar, porque Moshe le trató de hablar al pueblo anteriormente, y la Torá nos dice que el pueblo no lo escucharon a Moshe porque no tenían paciencia y por el trabajo duro, o sea, trabajaban tanto que no tenían tiempo para escucharlo. La Torá explica que tiene motivos también para eso, que Dios entiende también que en una situación tan dura no va a exigir del pueblo que se comporten como ángeles. No, eso puede ser, pero acá la Torá nos dice, tenían tanto trabajo que no estaban dispuestos a escucharlo a Moshe, y cuando Dios lo manda a Moshe a hablar con Paró, Moshe le dice, pero Dios, el pueblo no me escuchó. ¿Cómo Paró va a escuchar? Paró me va a escuchar.
si el pueblo que hay que sacarlos de Egipto no me escucha, ¿cómo me va a escuchar Paró? ¿Y qué le contesta Dios? Es súper interesante. Veidaber Hashem, que es el versículo 13, Veidaber Hashem el Moshe bel Aarón, habló Dios con Moshe y con Aarón, Beitzavem el Bené Israel bel Paró, y los ordenó la ordenanza que Dios, para quién había que transmitírsela, a los hijos de Israel y a Paró, por igual. O sea, a los hijos de Israel y a Paró, hay que convencer los dos. Que hay que sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, es muy interesante que se pone al pueblo de Israel que tienen que ser liberados y a Paró, por otro lado, que los tienen que liberar. Todos tienen que escucharme. Puede ser que a estos les cuesta entender que van a ser liberados o que tienen que pelear o aspirar a su libertad, porque no lo quisieron escuchar a Moshe, que tenían que aspirar a su libertad, y a Paró tiene que escuchar que él tiene que soltar su mano para que estos puedan salir, para que estos puedan ser liberados. Hay que convencer al esclavizador y a los esclavos, las dos partes, que llegó el tiempo de la libertación, de salir, de volver. Exactamente, de la libertad. A mí me parece que, en base a tu pregunta, si se puede hablar a veces a Dios de una manera, esto nos demuestra a veces que nosotros, los seres humanos, también los hijos de Israel que están a veces con muchas dificultades en la vida, a veces no entienden toda la imagen. A veces les cuesta entender. El profeta más grande que existió, que es Moshe, que no existió en el pueblo de Israel, ningún profeta como él, va y le habla al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no le cree. Entonces acá esto nos viene, la lección es muy grande, o sea, la gente a veces le hablan duro a Dios, a veces le hablan duro, pero a veces es porque no entienden el proceso total, o a veces es porque no lo vemos el proceso total, pero por supuesto, si hay algo que está mal en el pueblo de Israel, es un precepto pedirle a Dios y levantar nuestras voces de que hay mucho sufrimiento y de que queremos su redención, pero saber que estas son las reglas del juego. Hay gente que no aguantó las reglas del juego, hay gente que le pasó cosas malas, o hay gente que no le pasó cosas malas, pero filosóficamente reflexionan sobre los que sí le pasaron cosas malas y están muy enojados con Dios y hablan en contra de Él. Los llevaron a abandonar a Dios. O ¿por qué Dios nos abandonaste? O si Dios no me quiere a mí, ¿por qué yo lo tengo que querer a Él? O por si Dios le hizo esto al pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel tiene que ser fiel a Él? Hay que ir a las fuentes. Muchas veces las fuentes, lo que ya estás diciendo hoy, ya lo dice en el propio libro de la Torá que Dios te entregó, que las cosas son así, que a veces no se ve, que a veces el pueblo de Israel sufre. Ni siempre las cosas van de acuerdo con sus programas. Ni siquiera acá nos está diciendo, no se escucha al profeta y al rabino más grande que existió en la historia. Entonces, bueno, hay que ir a las fuentes, hay que ver lo que nos dicen. En la verdad hay discusión, Bemet Rashi trae que hay una discusión ya en la parashá anterior, si Moshe Rabbeinu fue castigado por las palabras que habló con Dios o no. De acuerdo con un rab, no me recuerdo quién, dijo que no fue castigado porque no encontramos ningún castigo. ¿Y por qué no fue castigado? Porque realmente su interés era propiamente, seguramente, proteger el pueblo de Israel. No está tratando de sus propias comodidades. Y de acuerdo con la segunda idea, fue castigado. ¿Cuál fue el castigo? El castigo que no entró en Israel. Como dice en el final de la parashá anterior, que voy a traer los partejas de Israel, hasta tiré, usted va a mirar lo que voy a traer el pueblo para Israel, va a mirar, pero no entrar en la teja de Israel. Así dice. O sea, la Torah quiere decir las dos partes abiertas. Por un lado, está cierto, hay lugar a veces con una persona que se explode por amor al pueblo de Israel, o porque la situación está muy dura, como traes esta acá, que el pueblo de Israel no conseguía escuchar a Dios, a pesar que es esto escuchar y no creer. Escuchar es algo y creer otra cosa. Me parece que creyeron, pero desde el punto de creer para el punto de escuchar y hacer algo activo, hay una distancia muy grande también para el pueblo de Israel. Pero me parece entonces que realmente para llegar a este punto, cuando la persona no consigue se mover, cree, pero no consigue se mover, y a veces grita también diciendo, Dios me ayude, no tengo más fuerza, ¿cómo puedes hacer esto? Si es algo natural que sale de la persona por conexión para con Dios, yo soy a favor. Particularmente, me parece, como vemos acá, que se encuentra a veces también, a pesar que más una vez hay que llevarnos con mucho cuidado. La Gemara trae en Masejet Brajot, en el tratado de Brajot, Levi, que era un importante Talmid Jajam, un importante sabio, que una vez había una seca muy grande, una sequía muy grande, en la que no había lluvias, y él hizo una tefilá, y en su tefilá dijo las siguientes palabras: Dios, largaste el pueblo acá solo y subiste para el cielo, que están muriendo, no hay agua.
Y eso trae la Gemara, que no fue castigado, pero después cuando hizo algo peligroso, se ferió por eso. Fue herido, se hirió por eso. Como quien diciendo, no es 100% liso hacerlo. Pero por otro lado, cuando alguien habla con su corazón, conexión con Dios, me parece que eso también es bien acepto por Dios. Como se acostumbra decir el mamar hasidim, el tratado que se dice de los hasidim, que se puede ser contra Dios, a favor de Dios, pero no sin Dios. Que dijiste en el comienzo. O podemos decir, podemos tal vez finalizar uno de los tfilot que nosotros decimos los días de ayunos o entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se llama Avinu Malkeinu, ¿sí? Que sería nuestro Padre y nuestro rey. Entonces que a veces le hablamos a Dios de manera cercana porque es nuestro Padre, pero le tenemos que hablar también con respeto porque es nuestro Rey. Perfecto. Ojalá que Bezrat Hashem nuestro estudio sea en memoria de los 4 muertos, Tzadikim, Kedushim, santos que fueron muertos hace semana en Francia. Que Bezrat Hashem el mundo se despierte y empiece a luchar contra las fuerzas de los males, para que no veamos más muertos de terror de ningún lado, no judíos sino no judíos. Bezrat Hashem, que seamos merecedores de la Geulá, de redención pierto. Me parece que los judíos de Francia vienen también para Israel. Es un paso adelante también para la redención del pueblo de Israel que está se uniendo acá en la tierra de Israel. De acuerdo con los números, me parece que somos casi mitad de los judíos del mundo ya están hoy en la tierra de Israel. Que desde la destrucción del templo no se pasó algo así. Que no abre los ojos, entiende que estamos acá en un camino, que en un talij, que en un proceso de redención muy, muy abierto, que se puede mirar con los ojos más simples del hombre. Realmente es ciego, no está mirando, no consigue entender lo que pasamos acá. Que tengamos todos un Shabbat Shalom, Kol Tuv, Besorot Tovot para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.